yepa, yepa. Continuamos en esta conversación con Yesita Arteta, ex guerrillero de las FARC y es prisionero de las cárceles de alta seguridad del país. Justamente en el programa pasado hablamos básicamente de la experiencia guerrillera y en este podemos conversar más sobre la experiencia que se vive en las cárceles colombianas, en particular en las cárceles de alta seguridad. ¿Cómo fue ese cambio de ser un guerrillero y entrar un día a la cárcel? ¿Qué se encuentra un joven que entra en los años 90 durante la administración Gaviria a la cárcel? ¿Con qué se encuentra? Mira, para mí los primeros meses en la prisión realmente no fueron muy duros. El momento de la detención, que puede ser muy impactante, ¿cómo fue? Sí, a mí me capturaron el 2 de julio del año de 1996 en una operación militar que realizaron las Fuerzas Especiales Rurales número 2 de Tolemaida. Esa operación fue prácticamente, digamos, la operación de asalto con la que se iniciaba la llamada Operación Conquista 2, que fue un gran despliegue de las fuerzas militares en el suroriente del territorio nacional. Yo ese día me encontraba con un grupo de combatientes de las FARC en la inspección de Remolinos del Caguán, a orillas del río del mismo nombre. En un momento determinado del día, aproximadamente a las 11:30, 12 del día, un grupo de 4 helicópteros Halcón Negro y un helicóptero artillado hicieron un desembarco sorpresivo y nosotros nos vimos abocados a una situación de combate en la que la refriega se extendió por aproximadamente unos 45 minutos, tal vez una hora. En esa refriega, dada pues las condiciones de inferioridad numérica, nosotros éramos 5 hombres, yo recibí 2 impactos de fusil M16 en la pierna izquierda, de igual manera recibí unas esquirlas de granada de 40 milímetros en las piernas y en los brazos. Sin embargo, el combate continuó. La guerrilla, hay que decirlo, en ese momento el Remolinos del Caguán gozaba de un apoyo importante porque la guerrilla allí cumplió una serie de acciones tendientes a redimir a esos sectores marginales del país y a pesar de estar herido, sectores de la población me ayudaron, me escondieron en unas viejas bodegas del antiguo IDEMA y allí estuve escondido aproximadamente unas 7, 8 horas mientras llegaba la noche y ya aproximadamente a las 9, 10 de la noche otro grupo de personas me llevó a un lugar dentro del casco urbano donde me prestaron una asistencia médica. Me sacaron varias esquirlas del cuerpo, me sacaron uno de los proyectiles de la pierna y me colocaron antibióticos y otro tipo de medicamentos para evitar pues la infección. Esa noche, a pesar de que me dieron un tranquilizante y que el plan en ese momento era huir del pueblo, evadirme en medio de la noche, las condiciones realmente no se prestaron porque ese grupo aseguró, el grupo de asalto aseguró las posibles retiradas y esa noche pernocté en una de las tantas casas de ese poblado y al día siguiente cuando ya llegó un refuerzo mayor desde la base de la Arandia, hubo un mayor despliegue de tropas en el poblado y empezaron a hacer un registro casa por casa. A pesar de que yo me había mimetizado, me había hecho un corte de cabello, había tomado otro tipo de vestimentas, había ocultado mi fusil, había ocultado mis armas, ese registro al final logró su cometido y un grupo de esos llegó hasta la residencia donde yo me ocultaba, me descubrieron y así se produjo la captura. De allí me llevaron hasta las instalaciones de la 12 Brigada
y posteriormente me trajeron a la cárcel Modelo en el pabellón de máxima seguridad aquí en la ciudad de ¿Y Bogotá. qué vive entonces en la cárcel? ¿Cómo se encontró? Mira, yo los primeros días en la cárcel realmente los tomé como un descanso, porque las condiciones de vida en la guerrilla son duras. Es decir, aquel que piense que la lucha guerrillera se tiene como un fin y no como un medio, y que el combatiente se siente plenamente amañado en las condiciones de la guerrilla, realmente está mintiendo. Las condiciones de la guerrilla son duras, son unas condiciones precarias, son limitaciones, dormir en unas condiciones muy limitadas, comer en unas condiciones muy limitadas. Comerse la mascota, ¿no? Hay veces cuando las situaciones de orden público se ponen difíciles, toca acudir a la casa y muchas veces tener que eliminar pues animales de la selva para poder sobrevivir y poder preparar un plato y suplir las necesidades alimenticias. Ahí sí, caldo de mico. Caldo de mico, entre otras cosas, que es uno de los caldos más extendidos, especialmente en las áreas de colonización. Muchos de los niños, de los campesinos, de los colonizadores, en las zonas más profundas de la selva, casi que la crianza de los pequeños lo hacen con base en caldo de mico. Es una carne pues un poco repugnante, la sudoración del animal y pues y la misma particularidades de fisonomía de estos animales pues hace que no ya sea muy tenga uno que apetitoso. comérselo en unas condiciones ya extremas. Y llega a la cárcel a comer yuca, Llego ya entonces papa. a la cárcel y bueno, para mí eso es un reposo. En primer lugar, porque no tenía que levantarme a pagar guardia, así fuera a la 1, 2, 3 de la mañana, no tenía que traer leña, no tenía que cavar zanjas, no tenía que cocinar. Además de eso, a pesar de que estaba durmiendo en un simple catre, era mucho mejor a la caleta que uno tradicionalmente fabrica con hojas, con listones o con varas cortados de los árboles. Y eso pues constituyó inicialmente como una especie de reposo, pero cuando el reposo ya se va prolongando en el tiempo, ya las condiciones van cambiando, porque ya comienzan las limitaciones, más aún cuando yo fui trasladado a 5 prisiones. Yo estuve en la cárcel Modelo, después estuve en el pabellón de alta seguridad de La Picota, fui de los primeros prisioneros llevados a la penitenciaría de alta seguridad de Valledupar, posteriormente estuve en la cárcel de Cómbita y finalmente en la penitenciaría de La Dorada. Los últimos 5 años de la guerrilla, perdón, de la prisión, realmente fueron en unas condiciones muy precarias. En los últimos años prácticamente era una vida de calabozo en la que yo permanecía 23 horas dentro de un espacio de 12 metros cuadrados de libertad y solamente me permitían 1 hora en el día para poder hacer algún tipo de ejercicios. Por esa razón, eso me afectó bastante la vista porque, es decir, perdí la posibilidad de mirar en extenso, en profundidad, pero de igual manera lo aproveché para profundizar en las lecturas. Yo siempre, desde mis años de estudiante de bachillerato, fui muy amante de la literatura y en la cárcel tuve la posibilidad de no solamente repasar todos los clásicos de la literatura universal, sino también de ponerme al día con todo lo de la literatura contemporánea y la literatura de hoy día. Y escribir, porque escribió Sí, de la también, locura y otros crímenes. en últimas cuando tú lees en proporciones altísimas, yo por ejemplo en estos últimos años de calabozo leí hasta 2 y 3 libros en una sola semana. Tuve la oportunidad incluso de leer 3, 4 veces El Quijote en la prisión, darme cuenta que por ejemplo una frase que normalmente se utiliza en las tertulias, en los auditorios políticos, aquella que dice
ladran los perros, Sancho, señal de que estamos cabalgando, es una frase que no existe en el Quijote. Me tomé la tarea de leerlo 3 y 4 veces y buscar esa frase y nunca la pude encontrar. Entonces muchas veces pues la gente en las tertulias, en los metideros políticos, en los discursos, se lanzan algunas frases que aparentemente provienen de libros y que provienen de la literatura universal, pero que en el fondo no existen. Están recién inventadas. Ya continuamos con Yesid Arteta. Continuamos en esta conversación con Yesid Arteta. Estamos hablando de la cárcel. La convivencia con los paramilitares, con los bandidos comunes y corrientes, ¿cómo fue? En la Modelo hubo muchos problemas. Es decir, en la Modelo a mí me tocó uno de los periodos más crudos de la violencia carcelaria. Fue la época de los años 98, 99, donde algunos problemas relacionados con vendetas de grupos vinculados al narcotráfico y sectores vinculados a la delincuencia social, se transmitió en el escenario de la prisión. En la Modelo en ese periodo las cosas se pusieron a unos niveles que yo recuerdo cuando las tasas de criminalidad se dieron a conocer en el Distrito Capital. El sector de Puente Aranda llevaba la delantera, es decir, ocupaba el primer lugar en las cifras de personas muertas violentamente. ¿Por qué? Porque como la cárcel Modelo se encuentra en el área de Puente Aranda y en ese lugar tranquilamente se podían producir 3, 4, 5 muertes en un solo día. Yo recuerdo que en una oportunidad, por ajustes de cuenta entre grupos de delincuencia social, fueron asesinados a cuchillo casi 8, 9 prisioneros, 8 prisioneros. Posteriormente hubo una serie de situaciones muy conflictivas, particularmente entre sectores de la guerrilla y sectores de los paramilitares, bueno, que finalmente en alguna época se pudo llegar a algún tipo de acuerdos para que la cárcel no reprodujera el escenario que se estaba viviendo en el exterior, pero que sin embargo esos choques en su momento se produjeron y eso llevó a la cárcel Modelo a convertirlo prácticamente en un muladar humano, es decir, era una corraleja humana, como dijera en su momento David Sánchez Julião, donde los unos se mataban con los otros. Nosotros en esa época encabezamos una cruzada de pacificación en las prisiones. Yo en su momento fui el presidente de la Mesa Nacional de Trabajo, que fue una especie de organización surgida de los presos para reivindicar los derechos y especialmente cuestionar las políticas criminales del país. Y algunos logros permitieron estas cruzadas, pero sin embargo las condiciones de hacinamiento en la Modelo, que en su momento llegaba a 5.000, 6.000, 7.000 prisioneros en un espacio muy reducido, la sola lucha por el espacio ya constituía un elemento de confrontación. ¿Y cómo se llegaban a acuerdos? ¿Qué pactaban? Tocaba reunir en la delincuencia común se conocen como caciques en las cárceles. Los prisioneros políticos teníamos algunas formas de organización, teníamos unos líderes que representaban y llevaban la vocería. De igual manera los grupos paramilitares también tenían una representación y en últimas tocaba en una especie de reunión de concertación de llegar a algunos mínimos acuerdos para impedir que la prisión se convirtiera en un escenario más de la confrontación. ¿Por ejemplo? Militar. Hubo en su momento una campaña de desarme en la cárcel Modelo, hubo también en su momento
algunos eventos de carácter cultural. Recuerdo, Ramón, que tú en una oportunidad estuviste allá dictando una conferencia sobre temas relacionados con la radio, con la televisión. Realizamos también un diplomado de Derecho Internacional Humanitario auspiciado en ese momento por la Oficina del Alto Comisionado de Paz y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Tratamos como de inyectar una serie de elementos relacionados con la cultura, con la educación. También se llevó un programa llamado Cine al Patio, en la que hicimos algunos acuerdos con algunos cineastas aquí de la ciudad de Bogotá, y todos esos programas que se desarrollaron, llevaron a cabo también unas olimpiadas, buscaban principalmente la integración. ¿Y quién ganó, los paras o los guerrilleros? No, eso en última perdió todo el mundo porque los muertos fueron muchos y realmente perdimos todos. ¿Por qué? Porque la unidad en la que nos habíamos empeñado los prisioneros políticos para reivindicar los derechos de los prisioneros colombianos, de la población reclusa, en última se fueron perdiendo esos espacios, y finalmente todo ese programa, toda esa plataforma de lucha se fue diluyendo en medio de toda esta confrontación. ¿Y no se sentaban a hablar con los dirigentes paramilitares que había en la cárcel, con Gaitán Maeche, con estos personajes que estuvieron ahí? Habían algunos sectores muy renuentes a ese tipo de conversaciones. Las mesas de trabajo eran de elección popular, es decir, cada patio se llevaban a cabo unas elecciones. En ese momento esas elecciones eran vigiladas por delegados de la Defensoría del Pueblo, y se elegían 1 o 2 representantes por cada patio. Esos representantes constituían la mesa de trabajo, independientemente que fueran paramilitares, guerrilleros o que fueran presos sociales. En últimas, el objetivo era trazar unos planes de trabajo dirigidos a redimir y a conquistar algunas reivindicaciones para los presos. ¿Hizo amigos? Muchísimos. La cárcel a mí me abrió la posibilidad de conocer las miserias del hombre. En la cárcel yo tuve la posibilidad de conocer los hombres que tienen una fortaleza para enfrentarse a la incertidumbre, para enfrentarse a la adversidad, pero también pude comprobar hasta qué punto muchos sectores de la sociedad colombiana que en su momento se pavoneaban en los altos cargos del Estado y que por circunstancias de la vida fueron llevados a prisión para responder especialmente por delitos de peculado o malversación de fondos, etcétera. Esos individuos realmente mostraban hasta dónde constituían una clase débil. Muchos de estos delincuentes de cuello blanco, como se denomina en el argot carcelario, sucumbían a las condiciones de la prisión. Yo encontré a muchos altos funcionarios del Estado llorando en la prisión, a muchos hombres que, a pesar que ellos tenían unas condiciones mejores que el resto de prisioneros y que gozaban de una serie de dádivas, de una serie de permisos, como los llamados permisos extramuros, mostraban que desde el punto de vista de las calidades humanas eran individuos miserables y que realmente no estaban preparados para dirigir los destinos de este país. De nuevo hacemos un corte y volvemos a la última parte de esta conversación con Yesita Arteta. Continuamos en esta última parte de la entrevista, conversación con Yesita Arteta. Entonces, el tiempo en la cárcel, fuera de gastarlo en solucionar los conflictos con los delincuentes sociales y los paramilitares, lo gastó escribiendo. ¿Qué tipo de escritura? Mira, cuando yo estuve en la lucha guerrillera, principalmente escribía algún tipo de
escribía especialmente de temas de carácter político, de carácter social, de carácter económico, porque era realmente lo que en ese momento se requería. Pero ya en prisión empecé a agudizar una serie de sentimientos, una serie de cosas que yo quería manifestarlas a través de la escritura. Mi primera incursión en la literatura fue a través de un pequeño libro de relatos llamado Trocha de Ébano y otros relatos, en la que yo recogí 7 vivencias de la transhumancia guerrillera, pero no haciendo una descripción del combate, de la confrontación, sino que yo quería resaltar y mostrar el individuo. Quería mostrar aquellos individuos, aquellas personas que por algunas circunstancias se ven abocados a tomar el camino de las armas, pero también aquellas personas de la población campesina que de alguna u otra manera está involucrada dentro del conflicto armado. Quería rescatar yo a las mujeres, quería rescatar yo a los niños, quería rescatar también a los campesinos, a los colonizadores, y eso lo plasmé en ese pequeño libro. Ya posteriormente, cuando estuve en la penitenciaría de Valledupar, hubo un hecho que a mí me indignó mucho, fue el asesinato de un prisionero que no era un preso político, sino que era un delincuente común. La manera como fue asesinado y en la que se trató de presentar eso como una especie de autoinmolación, y que posteriormente se descubrió que fue un asesinato producido por un grupo del cuerpo de custodia de la Guardia Penitenciaria. Eso me llevó a mí a hacer una especie de novela, algo así como empleando un poco el estilo de la novela reportaje, de la novela no ficción, y hacer la reconstrucción de ese crimen. Pero además de eso, cruzar una serie de hombres que yo conocí en las prisiones, contar esas historias y poder encontrarlos todos en la penitenciaría de Valledupar. ¿Y en la última? La última es de la locura y otros crímenes. Yo empecé a hacer una especie de investigación sobre el panóptico de la ciudad de Bogotá, donde hoy se encuentran las instalaciones del Museo Nacional. En esa época hubo allí una fuga, tal vez en el año de 1902, 1903, en el periodo de la Guerra de los 1000 días. De allí se fugó el general Foción Soto, uno de los generales radicales de las guerrillas liberales, con un grupo de unos 40 o 50 prisioneros liberales de esa época. Bueno, por las limitaciones de la prisión, donde yo no podía hacer un trabajo de campo, donde no podía hacer una reconstrucción histórica de esos sucesos, opté por armar una novela en la que combiné algunos elementos fácticos, algo que yo pude conocer de primera mano, y agregándole una serie de elementos ya de ficción, pude construir una novela que creo yo está enmarcada en la situación política, en la situación social de nuestro país. Ahí hay unos elementos de intriga, elementos policíacos, hay elementos históricos, hay historias de fracasos, hay asesinatos políticos, hay trabajo de periodistas, es decir, es una especie como de síntesis de lo que es el país hoy día. Pues tendremos que leerla entonces para ver cómo son cómo es la pluma, es decir, después de esa vivencia en la guerrilla, después de esa vivencia en la cárcel. Tiene 30 segundos para acabar y decirle algo a nuestros televidentes. Bueno, Ramón, yo quisiera aprovechar estos últimos segundos que tú me das para hacer un llamado al conjunto de la sociedad colombiana para que todos aquellos esfuerzos que se puedan hacer para consolidar un proceso de paz en Colombia se hagan.
de que el país requiere una negociación política para poder superar este conflicto armado que divide a la sociedad colombiana. Todo esfuerzo que pueda hacer todo colombiano para el logro de la paz, para el logro de ese anhelo nacional, bienvenido sea. Yesid, muchas gracias. Un mensaje con la voz de la experiencia. Buenas noches. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Y'a pas plus belle que cette grue. Plus infidèle, y'a pas non plus. Pas plus volage que cette salope. Elle déménage de l'un à l'autre. T'as beau l'aimer comme personne, sans hésiter elle t'abandonne. Plein de mérite ou bien faut... Casa por casa, a pesar de que yo me había mimetizado, me había hecho un corte de cabello, había tomado otro tipo de vestimentas, había ocultado mi fusil, había ocultado mis armas, este registro al final logró su cometido y un grupo de esos llegó hasta la residencia donde yo me ocultaba, me descubrieron y así se produjo la captura. De allí me llevaron hasta las instalaciones de la 12 Brigada y posteriormente me trajeron a la cárcel Modelo en el pabellón de máxima seguridad aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Y qué vive entonces en la cárcel? ¿Cómo se encontró? Mira, yo los primeros días en la cárcel realmente los tomé como un descanso, porque las condiciones de vida en la guerrilla son duras. Es decir, aquel que piense que la lucha guerrillera se tiene como un fin y no como un medio, y que el combatiente se siente plenamente amañado en las condiciones de la guerrilla, realmente está mintiendo. Las condiciones de la guerrilla son duras, son unas condiciones precarias, son limitaciones, dormir en unas condiciones muy limitadas, comer en unas condiciones muy limitadas. Comerse la mascota, ¿no? Hay veces cuando las situaciones de orden público se ponen difíciles, toca acudir a la casa y muchas veces tener que eliminar pues animales de la selva para poder sobrevivir y poder preparar un plato y suplir las necesidades alimenticias. Ahí sí, caldo de mico. Caldo de mico, entre otras cosas, que es uno de los caldos más extendidos, especialmente en las áreas de colonización. Muchos de los niños, de los campesinos, de los colonizadores, en las zonas más profundas de la selva, casi que la crianza de los pequeños lo hacen con base en caldo de mico. Es una carne pues un poco repugnante, la sudoración del animal y pues y la misma particularidades de fisonomía de estos animales pues hace que no ya sea muy tenga uno que apetitoso. comérselo en unas condiciones ya extremas. Y llega a la cárcel a comer yuca, Llego ya entonces papa. a la cárcel y bueno, para mí eso es un reposo. En primer lugar, porque no tenía que levantarme a pagar guardia, así fuera a la 1, 2, 3 de la mañana, no tenía que traer leña, no tenía que cavar zanjas, no tenía que cocinar. Además de eso, a pesar que estaba durmiendo en un simple catre, era mucho mejor a la caleta que uno tradicionalmente fabrica con hojas, se transmitió en el escenario de la prisión. En la Modelo en ese periodo las cosas se pusieron a unos niveles que yo recuerdo cuando las tasas de criminalidad se dieron a conocer en el Distrito Capital, el sector de Puente Aranda llevaba la delantera, es decir, ocupaba el primer lugar en las cifras de personas muertas violentamente. ¿Por qué? Porque como la cárcel Modelo se encuentra en el área de Puente Aranda y en ese lugar tranquilamente se podían producir 3, 4, 5 muertes en un solo día. Yo recuerdo que en una oportunidad, por ajustes de cuenta entre grupos de delincuencia social, fueron asesinados a cuchillo casi 8, 9 prisioneros, 8 prisioneros.
Posteriormente hubo una serie de situaciones muy conflictivas, particularmente entre sectores de la guerrilla y sectores de los paramilitares, bueno, que finalmente en alguna época se pudo llegar a algún tipo de acuerdos para que la cárcel no reprodujera el escenario que se estaba viviendo en el exterior, pero que sin embargo esos choques en su momento se produjeron y eso llevó a la cárcel modelo a convertirlo prácticamente en un muladar humano, es decir, era una corraleja humana, como dijera en su momento David Sánchez Julião, donde los unos se mataban con los otros. Nosotros en esa época encabezamos una cruzada de pacificación en las prisiones. Yo en su momento fui el presidente de la Mesa Nacional de Trabajo, que fue una especie de organización surgida de los presos para reivindicar los derechos y especialmente cuestionar las políticas criminales del país. Y algunos logros permitieron estas cruzadas, pero sin embargo las condiciones de hacinamiento en la modelo, que en su momento llegaba a 5.000, 6.000, 7.000 prisioneros en un espacio muy reducido, la sola lucha por el espacio ya constituía un elemento de confrontación. ¿Y cómo se llegaban a acuerdos? ¿Qué pactaban? Tocaba reunir en la delincuencia común se conocen como caciques en las cárceles. Los prisioneros políticos teníamos algunas formas de organización, teníamos unos líderes que representaban y llevaban la vocería. De igual manera los grupos paramilitares también tenían una representación y en últimas llevaba la delantera, es decir, ocupaba el primer lugar en las cifras de personas muertas violentamente. ¿Por qué? Porque como la cárcel modelo se encuentra en el área de Puente Aranda y en ese lugar tranquilamente se podían producir 3, 4, 5 muertes en un solo día. Yo recuerdo que en una oportunidad, por ajustes de cuenta entre grupos de delincuencia social, fueron asesinados a cuchillo casi 8, 9 prisioneros, 8 prisioneros. Posteriormente hubo una serie de situaciones muy conflictivas, particularmente entre sectores de la guerrilla y sectores de los paramilitares, bueno, que finalmente en alguna época se pudo llegar a algún tipo de acuerdos para que la cárcel no reprodujera el escenario que se estaba viviendo en el exterior, pero que sin embargo esos choques en su momento se produjeron y eso llevó a la cárcel modelo a convertirlo prácticamente en un muladar humano, es decir, era una corraleja humana, como dijera en su momento David Sánchez Julião, donde los unos se mataban con los otros. Nosotros en esa época encabezamos una cruzada de pacificación en las prisiones. Yo en su momento fui el presidente de la Mesa Nacional de Trabajo, que fue una especie de organización surgida de los presos para reivindicar los derechos y especialmente cuestionar las políticas criminales del país. Y algunos logros permitieron estas cruzadas, pero sin embargo las condiciones de hacinamiento en la modelo, que en su momento llegaba a 5.000, 6.000, 7.000 prisioneros en un espacio muy reducido, la sola lucha por el espacio ya constituía un elemento de confrontación. ¿Y cómo se llegaban a acuerdos? ¿Qué pactaban? Tocaba reunir en la delincuencia común se conocen como caciques en las cárceles. Los prisioneros políticos teníamos algunas formas de organización, teníamos unos líderes que representaban y llevaban la vocería. De igual manera los grupos paramilitares también tenían una representación y en últimas tocaba en una especie de reunión de concertación de llegar a algunos mínimos acuerdos para impedir que la prisión se convirtiera
en un escenario más de la confrontación ¿Por ejemplo? militar. Sí, había ocultado mis armas. Este registro al final logró su cometido y un grupo de esos llegó hasta la residencia donde yo me ocultaba, me descubrieron y así se produjo la captura. De allí me llevaron hasta las instalaciones de la 12 Brigada y posteriormente me trajeron a la cárcel Modelo en el pabellón de máxima seguridad aquí en la ciudad de ¿Y Bogotá. qué vive entonces en la cárcel? ¿Cómo se encontró? Mira, yo los primeros días en la cárcel realmente los tomé como un descanso, porque las condiciones de vida en la guerrilla son duras. Es decir, aquel que piense que la lucha guerrillera se tiene como un fin y no como un medio, y que el combatiente se siente plenamente amañado en las condiciones de la guerrilla, realmente está mintiendo. Las condiciones de la guerrilla son duras, son unas condiciones precarias, son limitaciones, dormir en unas condiciones muy limitadas, comer en unas condiciones muy limitadas. Comerse la mascota, ¿no? Hay veces cuando las situaciones de orden público se ponen difíciles, toca acudir a la casa y muchas veces tener que eliminar pues animales de la selva para poder sobrevivir y poder preparar un plato y suplir las necesidades alimenticias. Ahí sí, caldo de mico. Caldo de mico, entre otras cosas, que es uno de los caldos más extendidos especialmente en las áreas de colonización. Muchos de los niños, de los campesinos, de los colonizadores, en las zonas más profundas de la selva, casi que la crianza de los pequeños lo hacen con base en caldo de mico. Es una carne pues un poco repugnante, la sudoración del animal y pues y la misma particularidades de fisonomía de estos animales pues hace que no ya sea tenga muy uno que apetitoso. comérselo en unas condiciones ya extremas. Y llega a la cárcel a comer yuca, Llego ya entonces papa. a la cárcel y bueno, para mí eso es un reposo. En primer lugar, porque no tenía que levantarme a pagar guardia, así fuera a la 1, 2, 3 de la mañana, no tenía que traer leña, no tenía que cavar zanjas, no tenía que cocinar. Además de eso, a pesar que estaba durmiendo en un simple catre, era mucho mejor a la caleta que uno tradicionalmente fabrica con hojas, con listones o con varas cortados de los árboles. Y eso pues constituyó inicialmente como una especie de reposo dentro de un espacio de 12 metros cuadrados de libertad y solamente me permitían 1 hora en el día para poder hacer algún tipo de ejercicios. Por esa razón, eso me afectó bastante la vista porque, es decir, perdí la posibilidad de mirar en extenso, en profundidad, pero de igual manera lo aproveché para profundizar en las lecturas. Yo siempre, desde mis años de estudiante de bachillerato, fui muy amante de la literatura y en la cárcel tuve la posibilidad de no solamente repasar todos los clásicos de la literatura universal, sino también de ponerme al día con todo lo de la literatura contemporánea y la literatura de hoy día. Y escribir, porque escribió Sí, de la también, locura y en otros últimas cuando tú lees en proporciones altísimas, yo por ejemplo en estos últimos años de calabozo leí hasta 2 y 3 libros en una sola semana. Tuve la oportunidad incluso de leer 3, 4 veces El Quijote en la prisión, darme cuenta que por ejemplo una frase que normalmente se utiliza en las tertulias, en los auditorios políticos, aquella que dice, ladran los perros, Sancho, señal de que estamos cabalgando, es una frase que no existe en el Quijote. Me tomé la tarea de leerlo 3 y 4 veces y buscar esa frase y nunca la pude encontrar. Entonces muchas veces pues la gente en las tertulias, en los metideros políticos, en los discursos,
se lanzan algunas frases que aparentemente provienen de libros y que provienen de la literatura universal, pero que en el fondo no existen. Están recién inventadas. Ya continuamos con Yesid Arteta. Continuamos en esta conversación con Yesid Arteta. Estamos hablando de la cárcel. La convivencia con los paramilitares, con los bandidos comunes y corrientes, ¿cómo fue? En la Modelo hubo muchos problemas. Es decir, en la Modelo a mí me tocó uno de los periodos más crudos de la violencia carcelaria. Fue la época de los años 98, 99, donde algunos problemas relacionados con vendetas de grupos vinculados al narcotráfico y sectores vinculados a la delincuencia social. La refriega se extendió por aproximadamente unos 45 minutos, tal vez una hora. En esa refriega, dada pues las condiciones de inferioridad numérica, nosotros éramos 5 hombres, yo recibí 2 impactos de fusil M16 en la pierna izquierda. De igual manera recibí unas esquirlas de granada de 40 milímetros en las piernas y en los brazos. Sin embargo, el combate continuó. La guerrilla, hay que decirlo, en ese momento en Remolinos del Caguán gozaba de un apoyo importante porque la guerrilla allí cumplió una serie de acciones tendientes a redimir a esos sectores marginales del país, y a pesar de estar herido, sectores de la población me ayudaron, me escondieron en unas viejas bodegas del antiguo IDEMA, y allí estuve escondido aproximadamente unas 7, 8 horas mientras llegaba la noche, y ya aproximadamente a las 9, 10 de la noche otro grupo de personas me llevó a un lugar dentro del casco urbano donde me prestaron una asistencia médica. Me sacaron varias esquirlas del cuerpo, me sacaron uno de los proyectiles de la pierna y me colocaron antibióticos y otro tipo de medicamentos para evitar pues la infección. Esa noche, a pesar de que me dieron un tranquilizante y que el plan en ese momento era huir del pueblo, evadirme en medio de la noche, las condiciones realmente no se prestaron porque ese grupo aseguró, el grupo de asalto aseguró las posibles retiradas, y esa noche pernocté en una de las tantas casas de ese poblado, y al día siguiente, cuando ya llegó un refuerzo mayor desde la base de la Arandia, hubo un mayor despliegue de tropas en el poblado y empezaron a hacer un registro casa por casa. A pesar de que yo me había mimetizado, me había hecho un corte de cabello, había tomado otro tipo de vestimentas, había ocultado mi fusil, había ocultado mis armas, este registro al final logró su cometido, y un grupo de esos llegó hasta la residencia donde yo me ocultaba, me descubrieron y así se produjo la captura. De allí me llevaron